Entrevista que mantuvimos con Juan Cruz. Él estuvo aquí pasando unos días en la playa de Gandía. Nosotros aprovechamos para conversar con él sobre la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional, la gestión del optimismo, sobre cómo los puntos de vista pueden cambiar las realidades. Una entrevista muy interesante que a ver si nos hace cambiar un poquito el chip y vemos las cosas de forma diferente. Esta es la conversación que mantuvimos con Juan Cruz. Juan Cruz, psicólogo clínico y consultor. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes. Juan Cruz, usted se dedica sobre todo al tema del optimismo, la psicología dirigida, enfocada o por medio de, con el canal del optimismo de por medio. Pues sí, desde hace unos años y sobre todo a raíz de la crisis estoy enfocando mucho todas las intervenciones que realizo a nivel de psicología en los diferentes campos donde yo me manejo, desde la psicología positiva y muy específicamente potenciando en las personas y a nivel social el optimismo. En cada uno de los ámbitos, porque usted trabaja con personas con enfermedades, discapacidad, empresa, emprendedores. Pues sí, realmente trabajo con ellos y para mí ellos han sido los maestros, sobre todo las personas con enfermedades y discapacidad. Ahí me di cuenta del tremendo potencial humano que tenemos para adaptarnos, afrontar las situaciones, incluso transformarlas, incluso cuando ya no hay remedio, cuando no podemos cambiar la situación, pero sí podemos cambiar desde nosotros mismos. Y ellos son mis grandes maestros. En cada ámbito, ¿cómo se trabaja? Bueno, evidentemente de manera diferente, dependiendo de la situación, de las personas, de las circunstancias, pero tiene un punto en común, ¿no? Y es ayudar a las personas a, cuando pasan una situación difícil, compleja o de crisis, el ayudarlas a conectar con sus recursos internos y más que centrarse en intentar cambiar la realidad, que lógicamente hay veces que no la podemos cambiar, sí ayudar desde los recursos y los potenciales internos que tiene cada persona a adaptarse o afrontar la situación de la mejor manera posible. Incluso algunos salir fortalecidos de la situación. Porque todos somos capaces de ser optimistas, todos tenemos esa capacidad de ver las cosas de modo distinto. Yo creo que la capacidad innata la tenemos, nuestro cerebro está conformado para realmente gestionar la realidad desde diferentes puntos de vista, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no todos lo hemos practicado, no todas las personas lo practican igual o han sido educadas en ello. Yo creo que la educación y la forma de afrontar la vida y las situaciones es lo que va a conformar no una persona optimista. Yo no hablo de personas optimistas porque seríamos todos, como también todos tendríamos una parte pesimista, pero sí el poder afrontar y aprender a mirar las situaciones desde su perspectiva más positiva. Esa perspectiva positiva es posible, quiero decir, tú eres optimista a la hora de ver las cosas y las cosas se pueden cambiar, quiero decir, hay resultados después, conforme usted ha trabajado con todas esas personas, hay resultados después que hacen y se comprueba que al trabajar con optimismo, con esa perspectiva optimista, sí han cambiado las cosas han ido a mejor. Sí, tenemos experiencias que sí, no en todos los casos. Sería falso decir que el optimismo, como muchas veces se nos está vendiendo, es como una panacea o una varita mágica, no en absoluto. Hay que hacer un trabajo, pero hay que hacer un trabajo y desde ahí sí comprobamos que las personas son capaces de transformar. Yo les voy a poner aquí mismo un ejemplo importante. Yo no tengo que cambiar esta realidad que estamos percibiendo, lo que puedo cambiar es mi forma de mirarla y de interpretarla. Si yo les digo que miren aquí, hacia los edificios, van a ver una ciudad, pero ¿y por qué no miramos hacia este árbol o ese árbol que hay allí más lejos y nos colocamos desde ahí? En vez de mirar, por ejemplo, otras partes que hay que mirarlo, si está sucio, si está pintado, tal, hay que mirarlo para cambiarlo, para modificarlo, pero no tenemos entonces que cambiar muchas veces las situaciones, es desde qué lugar nos estamos colocando. El punto de vista. El punto de vista, porque la realidad es la realidad, pero hay tantas realidades como percepciones tenemos de la misma.
Y en todo esto que estamos hablando del optimismo, ¿qué papel juegan las emociones? Bueno, las emociones son fundamentales. Las emociones son el cauce, son procesos bioquímicos que se producen en nuestro cerebro de manera totalmente natural y son necesarios para vivir, para sobrevivir frente a las situaciones difíciles o frente a las situaciones que nos producen bienestar. Cuando nosotros vivimos una situación que nos produce bienestar, lo que se nos genera es una emoción de bienestar, de sentirnos bien, de sentirnos a gusto, de sentir emociones que se dicen positivas. Sin embargo, cuando vivimos situaciones complejas, como lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad, o cuando hay una situación difícil en la vida, de una pérdida, una separación, entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que vivimos situaciones que se dicen negativas, y yo no hablaría de situaciones negativas, son adaptativas. Nos producen dolor, pero el dolor es el síntoma que nos dice que algo está ocurriendo dentro o fuera de nosotros, y va a ser el medio por el cual vamos a poder afrontar esa situación con realismo, por lo cual yo voy a hablar siempre y hablo de un optimismo emocionalmente inteligente que nos ayude a conectar con el dolor que nos produce la situación para desde nuestras capacidades mentales decidir cómo queremos afrontarlos o qué opciones podemos tener para afrontarlo de la mejor manera posible. ¿Y se pueden gestionar esas capacidades? Sí, es importante. Yo hablo, y además lo estoy comprobando con muchas personas, conmigo mismo, yo hablaría de una actitud frente a la vida. La gestión, yo diría, tendría que empezar desde pequeños. Tendríamos que empezar a enseñar a los niños desde pequeños a que podemos, frente a las situaciones, mirarlas desde sus aspectos también más positivos. Cuando nos hacen daño o nos molestan, podemos salir de ellas o incluso transformarlas y crecer con ellas. Porque la naturaleza es como funciona. Si yo les pregunto a cualquiera de nosotros o a los oyentes o a los les planteo, recuerden, ¿qué situación recordamos más? ¿Cuál es la que más nos ha ayudado a crecer como personas? Y muchas veces han sido esas situaciones de dolor. ¿Cuándo somos capaces de adaptarnos o afrontarlas? De superarlas. Por eso estamos ante una gran oportunidad, ¿no? Yo pienso... El tema de la crisis, dice. Sí, a niveles de las personas y de la sociedad se está sufriendo mucho, pero yo creo que si somos capaces de cambiar, pero de cambiar desde la mente, la emoción y el corazón, a niveles de conciencia personal y social, podremos salir hacia adelante. Si no, cada vez esto será más complejo, evidentemente, porque lo que nos ofrece es la oportunidad, como se dice, la crisis, los problemas como oportunidades. Juan Cruz, porque usted siempre habla de optimismo emocionalmente inteligente, es decir, no el optimismo como pues esa actitud positiva porque sí, sino aplicada de forma inteligente y con esa adaptación, ¿no? Sí, evidentemente, porque si no caeríamos en un falso optimismo que es tan perjudicial como el pesimismo. No darse cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Hay veces que hay gente que ves que es optimista, no dices, es que es un lunático, ¿no? Es un... pues eso, se forman castillos en la arena, sí, en el aire, vamos, castillos sí, de arena en el aire. O se forman castillos de arena en el aire o se nos intenta engañar, claro. Y eso es lo que no podemos permitir. Quienes somos profesionales y gestionamos el optimismo de una manera profesional y seria, sabemos que la persona optimista tiene que ser muy realista y de hecho el optimismo crece desde la adversidad. Es decir, también lo sabemos. Y quienes lo trabajamos y lo desarrollamos como una actitud vital, yo les digo que lo pasamos a mí muchas veces muy mal. Pero lo que hacemos es como una ola. La ola, si no sabemos hacer surf, nos tira y nos puede ahogar. Pero si aprendes a hacer surf, un buen surfista, ¿qué es lo que hace? Se acerca a la ola, porque es esa energía la que le va a trasladar y entonces se empodera con la ola y la propia energía de la vida le traslada y puede disfrutar, puede fluir, puede generar otra forma de mirar. Y yo hablo de ese tipo de optimismo. Es que lo ha nombrado antes y no quiero que se me olvide preguntárselo. ¿Cómo se enseña a los más pequeños a tener ese tipo de optimismo?
Bueno, a los más pequeños se puede, yo diría que en la escuela habría que introducirlo, pero en las familias muchísimo. Ahora mismo, por ejemplo, es una oportunidad, y voy a partir de mi caso personal. Yo estoy viviendo también la situación de crisis, estoy haciendo muchas cosas gracias a que yo tengo desde hace mucho tiempo un sentido muy altruista y muy de entregarle a la vida lo que a mí la vida me ha regalado, y entonces eso me hace salir muy hacia adelante con ilusión. Esto se lo estoy transmitiendo a mis hijos continuamente. Evidentemente ven ciertas carencias, evidentemente estamos pasando situaciones difíciles, pero intento continuamente transformándolo y decirle, vamos, además ahora mismo es mi frase, porque también hay que utilizar mucho el sentido del humor, ¿eh? Cuando nos encontramos más difícil decir, venga, vamos con fuerza y vamos a salir hacia adelante transmitiendo esperanza y además haciéndoles ver a los críos que detrás de una situación adversa se puede esconder un tesoro que nos fortalece, que nos hace a lo mejor cambiar la escala de valores, que nos hace darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde el dinero es importante para vivir, pero se le ha dado tanta importancia que como va por delante de las personas, a las personas nos deja detrás. Entonces tenemos que ayudarles a los críos desde pequeños a darse cuenta que sí, vivimos en una sociedad, tenemos que vivir, pero sobre todo la gran fuerza la van a tener en cada uno de ellos. Conectar con sus recursos, con sus capacidades y desde ahí cualquier situación que tengan, que la puedan afrontar desde la parte más positiva. Pero ¿y eso cómo se enseña, Juan? Viviendo. Qué difícil, claro. Ahí se me piden recetas, trabajándolo, apoyándolo. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria. Cuando tú repites muchas veces algo, se produce un estado casi hipnótico. Incluso el cerebro funcionaría como un GPS. Si yo le transmito a una persona con realismo y que conecte con sus capacidades y que va a ser capaz de mirar las cosas de otra manera y salir hacia adelante, le aseguro que ese cerebro lo va a buscar. Igual que si yo ahora mismo les digo, ¿cuántos vehículos rojos, han visto a lo largo de hoy, del día o de la tarde? Seguramente me dirán ninguno. ¿Es que no había? No. Es que la atención no estaba colocada ahí. Pero si ya les digo, por favor, cuando termine esta entrevista, fíjense en vehículos rojos. ¿Y qué va a pasar? Que van a aparecer un montón. No es que aparezcan, simplemente que la atención y el cerebro se centran en ese lado. Ayudemos a los críos a centrarse en los aspectos favorables de ellos mismos, sobre todo de su interior, de sus capacidades y luego de la vida y de las oportunidades que se puedan ofrecer en esta sociedad. Interesante, Juan, la verdad que sí. Vamos a acabar con ese mensaje. Ayudemos a los críos y a los demás y a nosotros mismos a fijarnos en eso positivo. Gracias por habernos atendido, Juan. Juan Cruz es psicólogo clínico y consultor. Que vaya muy bien, suerte. Muchísimas gracias y suerte a todos y que salgamos para adelante. Gracias a todos ustedes.